Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy llegamos al penúltimo tutorial del proyecto de Ferrari Enzo. Ese penúltimo porque voy a dividirlo en dos, puesto que es un poco lioso lo que vamos a ver hoy, que son las mecánicas del siguiente, los retrovisores, esto de aquí, que como podemos ver aquí cambia, cambia los retrovisores, según yo me acerco. A ver, perdón. Aquí veis cómo cambia. Anterior, siguiente, anterior, siguiente. Y cómo se ocultan, al igual que el color del coche, que es la misma mecánica. Y también inclusive podemos cambiar el retrovisor y el color, y el retrovisor también cambia de color. Eso, bueno, eso es debido a una cosa que hemos hecho. Entonces vamos a ver esta mecánica, cómo podemos tener un icono aquí que este llamo yo off, o vamos a ver cómo le hemos llamado, icono. Vale, ese es el menú retro off, es este el elemento, ¿vale? Que esto lo veríamos más claro si queremos ver la interfaz de usuario más claramente. Bueno, se vería aquí en el canvas este, como podemos ver, y tenemos el retrovisor, ¿vale? Si nosotros pulsamos sobre él, desaparece ese retrovisor. Como podemos ver aquí, el retrovisor menú retro off, que está aquí declarado, y le digo activar, pasa, se desactiva el off y se activa el on, para que tengamos este detalle, ¿no? Y aquí aparezca así, como podéis ver. Bueno, pues esto, para hacer esto, lo hemos hecho, no lo hemos hecho mediante código al completo, porque tenemos la opción cuando tenemos un objeto que lo declaramos como botón, ¿vale? Como una imagen que va a funcionar como botón, que ya hemos visto con anterioridad cómo se hace. Agregamos la imagen, aquí la convertimos a eso desde la imagen. Yo no sé si lo hemos visto, bueno, yo creo que sí, juraría que sí. De todas maneras vamos a repasarlo ahora después para tenerlo claro. El rollo es este, aquí lo que hemos hecho es en el menú retro. Aquí seleccionamos lo que queremos, en este caso es menú retro. Lo tenemos el GameObject Set Active, que es decirle, vamos a ver, GameObject Set Active, es la función de Set Active. Recordad que lo hemos visto en código con anterioridad. Aquí la tenemos directamente accesible con esta mecánica, ¿vale? Con el onClick. Entonces le decimos GameObject Set Active es estate activo si yo hago algo. Entonces en este caso lo que yo hago aquí es decirle que quiero que este menú retro esté activo. Vamos a ver, menú retro. Es que no lo veo del todo completo. Bueno, pues le decimos menú activo, estate completo. Vaya tela, ¿no? Vamos a ver, que este es el off. Vale, este es un poco lioso, pero bueno, sabiendo la mecánica de que yo cuando haga clic aquí me muestre, por ejemplo, en off será más sencillo. Al botón off le hemos agregado esta mecánica, que es la siguiente. Todo en run only, ¿vale? Y aquí arrastramos el botón, por ejemplo, botón siguiente y botón anterior. Botón siguiente retrovisores, botón anterior retrovisores, que son estos botones de aquí que aparecen, ¿vale? Estos de aquí. Para que aparezcan estos botones de aquí. Vaya hombre, ¿y esto ahora? Que, bueno, me está rayando. Ahí va, vale, ya sé. Bueno, ya hemos visto algo que... botón en off. Vale, un momento. Vale, chicos, separa el proyecto un momento y lo vuelta a ejecutar y ya está solucionado. Eso, bueno, estas cositas que pueden pasar, estas monadas, que de repente te desaparezca algo. Si estamos haciendo una mecánica en el mismo día o en los 2-3 días próximos, por lo menos a mí me funciona el acordarme. Ya más de eso mi memoria no da, así que por eso el porqué de estos tutoriales y de los apuntes de cada uno, como es lógico, ¿no? Entonces, bueno, nada más lejos de eso, pues seguimos y vemos la mecánica. Vamos a verlo en la práctica, que creo que se entiende mejor que explicándolo así. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Esto es de la siguiente forma. Yo tengo aquí
un button, una imagen que es un button, ¿vale? Gracias a este complemento y a este otro. Y bueno, y lo que hacemos es decirle, si le agregamos un objeto, por ejemplo, estando el objeto en sí es el menú retrooff, que es este que estamos viendo aquí, ¿vale? Menú retrooff. Si yo al hacerle clic, on clic, GainObject set active, que esto quiere decir activa o desactívame el objeto que yo te pase aquí, ¿vale? Eso es lo que te quiere decir esta expresión, que dentro de objetos pues tenemos un montón, bueno, y actuamos sobre ellas. Entonces lo que yo hago aquí es decirle, si hago clic sobre este objeto, entonces actívame el menú on. Me activo, hago así, menú on, GainObject, set active y actívalo. Evidentemente me lo activa este botón, ¿lo veis? Y a su vez me desactiva el menú en off. Perdón, el botón, sí, el botón de menú retro, que es este de aquí. Si esto lo dejase activado, ¿qué pasaría? Pues que cuando yo haga esto se me van a ver los dos y me va a quedar muy cutre, evidentemente. Tiene que estar desactivado el menú retro off porque se active uno y se desactive el otro. Si yo, por ejemplo, aquí, daros cuenta que le estoy haciendo todo con el play. ¿Por qué? Porque eso no salva datos. Lo que yo haga cuando el play esté activo, no se va a guardar los cambios. Es que me interesa que no se guarden. Si yo, por ejemplo, aquí en menú retro off le dijera que aquí, en lugar de ese botón fuera, o sea, en lugar de ser menú retro off fuera menú retro on, la liaríamos. ¿Por qué? Por esto. Si hago esto es un extra, ¿vale? No es necesario tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa? Que si hago esto... Ah, no, perdón, disculpad. Menú retro off. Muéstrame menú retro on. Sí, está bien hecho. Bueno, el lío es ese. Y cuando, por ejemplo, activamos el menú, el botón de menú retro on, y quiero que me muestre esto. ¿Eso dónde se hace? En el menú off. En el menú off le estoy diciendo, muéstrame, cuando haga clic, el botón de retro off, on, perdón, y los dos menús, los dos botones de los menús. Fijaros ahí cómo se va a activar esto de aquí cuando le dé. Y se activa, ¿lo veis? Se activan estos dos. ¿Por qué? Porque aquí en la función, por decirlo de algún modo, de retro off, está dicho que me muestre el botón de on y los botones de siguiente y de anterior de retrovisores. Y que me desactive el botón off, es decir, este de aquí, que estaba. Entonces, esta mecánica no voy a complicarlo más. Yo creo que está clara y que aquí hace lo mismo, pero con otros objetos. ¿Vale? No tiene mayor historia. Entonces, que quede eso claro, la mecánica de cómo hemos creado estos menús, que son cuanto menos prácticos y funcionales, que lo vamos a usar en todos los proyectos y que queda muy chulo. Yo creo que a mí me ha gustado mucho cuando decidí diseñar estos botones. Pues me gustó mucho el diseño, tanto de los botones como yo quería aplicar una funcionalidad, pues que vaya, que estuviera interesante, ¿no? Que fuera un tanto, cuanto menos sorprendente, ¿no? La funcionalidad y la belleza de la interfaz del usuario. Y bueno, yo creo que lo conseguí. Eso ya es una opinión personal y cada uno tiene sus gustos. Pero bueno, yo me decliné por este tipo de diseño, este tipo de funcionalidad. Y yo creo que está bastante bien conseguida. Una vez dicho esto, pasamos a la segunda parte. Y esta segunda parte la vamos a ver de la siguiente forma. Esa funcionalidad primera la hemos conseguido de que aparezcan y desaparezcan los botones con esto. Pero luego hay otra parte, que es la del código, que es lo que hace verdaderamente la funcionalidad de que pase el siguiente retrovisor. ¿Eso cómo se hace? Pues creándole un array, que en este caso va a ser un list, ya os explico la diferencia, y luego recorriendo ese array o list con un for, como siempre se ha hecho. Lo que pasa es que, bueno, aquí le ponemos una condición de que si retro actual, que retro actual es este valor que le hemos creado para que no sea el valor que tengamos en ese instante de retrovisor, es mayor, es decir, sobrepasa lo que tengamos en nuestro objeto .count, es decir, el último, ¿vale? Si el valor de retrovisores actual es mayor
que el último retrovisor, entonces retrovisor actual igual a 0. Es decir, me vuelven al retrovisor inicial, al primero. ¿Para qué? Para que no estés dándole al más y no aparezca nada, porque claro, el array va a seguir hasta que tú se lo digas. Pero claro, luego con esta condición nos devuelve al retrovisor 0. Y luego, y aquí, en la siguiente parte del método siguiente retro, la siguiente parte es el for. El for, como siempre, 3 partes. Una, que es el valor de la inicial. 2, la condición. Y 3, la acción, que es sumar de 1 en 1, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver aquí, que nos interesa, es la condición. ¿Qué dice esta condición? Que mientras i sea inferior a lista retos con, es decir, mientras el valor de i no sea el último lista de retos, lo que tenga lo que albergue en nuestra lista llamada lista de retos, que van a ser los retrovisores, mientras que tal sea esto, entonces if y si if es igual, con doble igual, símbolo de igualdad, es igual a, si la i del for es igual al retrovisor actual, entonces lista de retrovisores y set active through. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en ese momento que según le vayamos dando al botón, el objeto que tenga la i, que va a ser uno de los retrovisores que tengamos, que le hayamos agregado previamente gracias a la lista que hemos creado, sea active through. ¿Esto qué es? Lo vamos a ver. Ese active through, ya lo he dicho con anterioridad, es esto. Es el que un elemento, como es en el retrovisor, esté o no esté activo en el inspector. Eso es el set active. Si es true, estará activo. Si es false, estará así. Por eso el expresar aquí que si este valor y tal es igual si el retrovisor actual es igual al valor de la i, entonces es active true, activamente el retrovisor. Si no, active false, es decir, ese retrovisor lo ocultas, de manera que solamente va a haber siempre un retrovisor activo gracias a esta estructura. Esto lo tenéis que entender, ¿vale? Gracias a esto solamente habrá un retrovisor activo y los demás se estarán ocultando con ese active false. Y una cosa importante que creo que no he dicho es la funcionalidad del list. El list lo que nos permite, a diferencia del array, son dos cosas. Nos permite especificar de qué tipo va a ser el dato que va a albergar en esta lista que vamos a crear, que en este caso va a ser un GainObject, con lo cual quiere decir que va a ser, podría ser string, podría ser GainObject, podría ser un integer o una float, ¿vale? En este caso, al ser un GainObject, estamos diciendo que va a ser un objeto en 3D, un GainObject, ¿vale? Y eso es lo que le estamos diciendo. Y por otro lado, los lists nos permiten crear listas indeterminadas. Es decir, no es como un array, que un array lo creas con 10 slots, con 10 o 10 registros, como lo quieres decir, y ya está. Aquí no, el list nos permite creamos este list y luego lo que hacemos en el sitio donde cargamos este script en nuestro Unity, que en este caso va a ser... No, eso vamos a ver cuál es. Seguramente sea en los botones, entiendo yo. Que lo habré puesto, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? La movida. Canvas interfaz. Un momento, chicos. No, perdonad, aquí. En retrovisores manager. Tengo aquí. Me he creado. Esto es un GainObject. O sea, perdón, esto es un entity. Un entity vacío lo solemos usar o bien para crearnos una especie de carpeta sobre la cual meter el resto de elementos, ¿vale? Como podéis ver aquí, todos estos elementos están dentro de esto, que esto era un entity. Como veis aquí no tiene nada, lo que viene por defecto, que es el transform y el inspector, que viene en cualquier entity. Y en el caso de Material Manager y Retrovisores Manager, lo que he hecho ha sido crearme un entity para cada uno de ellos. ¿Por qué? Pues porque en este entity luego le arrastro o le digo un add component y le agrego un script, que es el script de lista retos, que es este, como podemos ver, perdón, retrovisores manager, disculpad, lista retos es el nombre del list, ¿vale? Retrovisores manager y el elemento que alberga, lo primero que alberga este script, como podemos ver, es al declarar este list como público, de tipo GainObject e inicializarlo, lo que conseguimos es que nos aparezca aquí y podamos ir arrastrando los objetos. Yo en este caso le he arrastrado esto, por ejemplo. Disculpad un momento a ver si lo encuentro. Aquí, por ejemplo, los 3 retrovisores,
los tengo aquí, ¿no? Entonces lo que hago es arrastrar. Ay, perdonad, que ya estamos como siempre. Bloqueamos y ahora sí. Y ahora aquí le puedo agregar, pero es que le puedo agregar faldones, por ejemplo, perdonad. Disculpar. Ay, señor. No, que la vamos a liar. Aquí para agregarle más, hacemos esto. Y muy importante, no le metáis un valor vacío aquí, por ejemplo, como sería no, porque no nos va a dar error. No puede haber un empty, o sea, perdón, un list, un registro de los lists que esté vacío, o un slot de los lists, como queráis llamarlo. No puede, ¿por qué? Porque lo que sea, porque entiende como un objeto vacío y no te carga el proyecto. De hecho, te daría un error si lo intentáramos ejecutar. Entonces, bueno, quitamos este y este, que era el mismo, y le agregamos este, por ejemplo, y aquí en lugar de esto, pues le arrastramos faldones. Y lo pillaría. Cuidado si a lo mejor aquí no lo pilla por algún motivo. Esto sí debería de pillarlo. En otros casos, para el tema de los botones y tal, las imágenes tienen que estar, como digamos, rasterizadas de algún modo. Ya lo explico en otro tutorial anterior. Pero de todas maneras lo vamos a ver. Y aquí, por ejemplo, pues fijaros que si yo le doy a play va a hacer una cosa muy rara. A ver qué pasa, ¿no? Sería un elemento más al pasar mis retrovisores. Le doy aquí, retrovisor 1, 2, 3. Y los faldones de aquí abajo, ¿lo veis? Aquí abajo los faldones se me ocultan o se me muestran cuando llega a su posición. Todo esto es esto, ¿vale? Los faldones. Si yo le doy para detrás, me manda al slot anterior, que es este. Y si le doy para adelante, me muestra el elemento 3, que son los faldones. Me los quita y me los muestra. Como veis, podemos las posibilidades son infinitas en ese aspecto con los lists. Yo estoy muy contento con ellos. Me gusta más que los arrays porque, bueno, por lo menos en este proyecto es cuanto menos interesante. Y si nos venimos, por ejemplo, al de los materiales, que lo vamos a ver ahora a continuación. Perdona que desbloqueé esto. En el de los colores, en los materiales, tienen más historias. ¿Por qué? Porque aquí teníamos que hacer coincidir, por un lado, los materiales que van a... que teníamos aquí en materials, todos estos materiales, que bueno, yo creo que inclusive haré un segundo tutorial para este script, porque para no dar más densidad a este ya, y que por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, se quede claro. Y luego ya explico y explico otra cosa. Bueno, esto lo voy a explicar luego, no voy a liaros más. Y luego, muy importante, que es de algo a destacar, y es lo siguiente. Es el método en el que tienen que estar las imágenes para poderlas arrastrar aquí a un campo de image, al source image, fuente de imagen. ¿Por qué? Porque si yo cojo una imagen normal, yo creo que ya están todas pasadas pero bueno, por si acaso. Joder, se me ve muy pequeñito, macho. Esto no se debería de ver así, por cierto, se debería de ver más grande. Pero bueno, el caso, si nosotros tenemos una imagen y esa imagen no está... perdón, aquí. Si esa imagen no está pasada a sprite 2D, a NUI, tiene que estar en tipo modo sprite. Por defecto viene en default. Si esto no lo voy a hacer porque no quiero cargarme el proyecto y tal, pero bueno, si esto estuviera en default y no estuviera en sprite, tipo sprite, cuando... no, sí se ve. Vale, cuando nos viniéramos al manager, retrovisores, materials, aquí a los materiales, perdón, a los retrovisores, además, vaya tela. Disculpar un momento, materiales, aquí, correcto. Cuando nos viniéramos aquí para decirle, por ejemplo, que yo quiero que este botón, este objeto, este GainObject que es un image, es menú retros off, es decir, sería menú retros off, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo quiero a esto, perdón, esto ya es la imagen nuevamente. Bueno, vamos a ver. Es que por un lado están las imágenes y por otro lado están dentro del canvas los objetos que me he creado previamente con un botón derecho UI Image, ¿vale? O button también lo puede, pero es que el button no podemos conseguir esto tan chulo, eso se hace con Image. Y luego a esa imagen le agregamos, como podemos ver aquí, a esa imagen agregamos la opción de button para poder tener acceso a este menú. Este menú para poder dotar de interactividad. No es otra cosa, ¿vale? El botón derecho, UI, crear image y luego
aquí, una vez creada la imagen, le agregamos el component button para tener esto. Y ya está. Y por supuesto, en las imágenes, voy a bloquear esto, el panel del menú retro off del botón. Y aquí en la carpeta imágenes, cogeríamos esta imagen y la arrastraríamos hasta aquí. ¿Vale? Haríamos esto. Y me lo permite, como veis, me lo permite. Pero si no estuviera esta imagen como sprite, no me dejaría arrastrarla. Eso quería dejarlo claro porque forma parte, de hecho, la primera parte de este workflow que hemos visto con el tema de mostrar y ocultar retrovisores, gracias a lo que ya hemos visto aquí, a este método de image, a estos componentes de image y button, gracias a esto, ¿vale? A un clic. Bueno, y ya estaría. No, ya os digo que voy a cortar aquí y luego ya en el próximo tutorial vamos a ver, aquí hemos visto retrovisores, pues luego vamos a ver el de materiales manager, que es un poquito, tiene otra característica un poquito más compleja, pero bueno, en esta misma línea. Así que nada, chicos, espero que haya sido de vuestra utilidad y os haya ayudado. Así que nada, nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo, chao, chao.